Hola amigo, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a estar viendo una funcionalidad que existió en Olodoo y bueno, hemos decidido empezar a rescatarla. Era esta funcionalidad que existía en la versión V11, en la cual existía este asistente de aquí arriba, disculpen, que era una especie de ayuda contextual en la cual se configuraba una cierta ayuda para un menú específico. De esa manera, pues, si lo vemos por acá, lo tenemos definido. En este caso se definían los planes para el menú específico, en este caso el menú invoicing, y en este caso, pues, cuando hacíamos clic en el menú invoicing, pues nos aparecía acá el asistente que podemos estar moviendo y es una ayuda contextual. En este caso era una ayuda de tipo configuración, cómo configurar las monedas, clientes, compañía. Y bueno, hemos decidido en esta versión 17, utilizando nuestro framework OWL, que saben que es el contenido que hacemos por acá, pues hacer como una especie de versión. Vamos a estar haciendo una serie de videos con la evolución de la funcionalidad que vamos a estar desarrollando. Y bueno, esta sería la funcionalidad principalmente. En este caso, vendor bill. Cuando hacemos clic, pues entonces nos muestra el menú. Si salimos de invoicing, pues no nos muestra la barra porque no hay ningún definido, ningún planner. Para este caso, ¿qué hicimos? Pues nuestra solución se basó en crear los planners. Vamos a estar haciendo planners. Va en correspondencia con un menú específico. Por ahora tenemos la acción, no creo que la utilicemos. Y bueno, un tipo de planner que puede ser de ayuda, en fin. En este caso tenemos definido este en el menú Sale Order Teams. Y pues cuando hagamos clic en el menú Sale Order Teams, nos va a aparecer por ahora, ya les digo, la funcionalidad está en desarrollo, lo que quiero es ir mostrando el avance. Cuando hacemos clic en Sale Order Teams, nos aparece acá el diálogo que por ahora está así. Es al hacer clic en Sale Order Teams, que es el menú que tenemos definido en el planner. ¿Cómo hicimos esto? Vamos a ver un poco de código. En este caso, pues le pusimos Web Planner. De cierta manera podría ser está bastante editable. Migrar la versión 11 no es old, pero bueno, se parece bastante. Pues lo primero que hicimos fue definir el tema del planner, cuál iba a ser la estructura que iba a tener, y hacemos las vistas de los planners, los típicos básicos que se desarrolla aquí en el backend, que son este tipo de cosas. Lo primero sería lanzar la acción en el menú, es decir, colocar el elemento aquí arriba en el systrake, que es, si digo systrake porque al final es como se llama el componente, el registro de los componentes que aparecen arriba, que les voy a dejar un video de donde colocamos esta función de favoritos, que si no lo has visto, pues te voy a dejar el video aquí para que la veas, cómo fue que la desarrollamos. En este caso definimos los componentes y lo primero que tenemos que desarrollar es el launcher. ¿Qué es un launcher para nosotros? El launcher es el elemento que sale acá, la barra que nos salía aquí al inicio cuando lo mostramos, porque tenía asociado está asociado al menú, pues nos muestra la barra. Entonces para eso tenemos definido una variable de que exista o no un planner para el menú que estamos revisando. En este caso lo manejamos desde el estado y definimos la función onTogglePlanner para cuando se presiona, pues que haga, en este caso, que nos levante el planner. Esta es la plantilla del componente que vamos a estar utilizando. El launcher, que vendría siendo donde definimos el launcher, como sabemos, tenemos que definirle una plantilla, que es la que acabo de mostrar, y vamos a estar utilizando una serie de servicios. No todos estos los puse para, pues nada, que mostrarlos, me gusta mostrarlos y ponerlos. Nuestro estado va a estar definido por una bandera que va a decir si existe o no un planner para ese menú, el planner que existe para el menú, que lo vamos a estar obteniendo dinámicamente, y los planners que están definidos. Utilizando los hooks, en este caso utilizamos el onWheel Start,
que tenemos definido por acá para obtener los planners asociados a un menú. O sea, dado un menú, vamos a estar cargando los planners. Para eso utilizamos el hook onWillStart para cargar todos los planners que tenemos. Y ya los tenemos definidos como en caché. Lo que hacemos es hacer utilizando el hook useService.orm, pues lo que utilizamos una búsqueda sobre los web planners y los asignamos en la variable de los estados de todos los planners, y ahí tenemos todos los planners. De esa manera, utilizando el hook onWillStart, que se ejecuta cuando los componentes están siendo cargados, vamos a tener definido toda la data, todos los planners. ¿Para qué? Para luego, en independencia del menú que se muestre, pues verificar si existe o no un planner para ese caso. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de nuestros bus, que es la funcionalidad que hemos definido. Le voy a dejar otro video por acá en el cual hemos utilizado los bus para manejar eventos que se ejecutan y bueno, una comunicación en tiempo real en el sistema. Utilizando el bus definido en el entorno, esto no es magia, esto está definido acá entre los bus que tiene definido el Odoo por defecto. Este es uno de los que maneja todas las acciones que se ejecutan cuando la interfaz es modificada. Ahí existen una serie de hooks de bus y tipos de bus, es decir, tipos de notificaciones que recibimos, y a través de ella pues hacemos una u que otra acción. Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando se ejecute la acción, vamos a estar recibiendo en este caso la notificación de que se modificó o algo en la interfaz. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que cuando se presiona un menú, hacer la verificación de si existe o no, dentro de los planners que tenemos definidos, si existe o no un planner para ese menú. Y para obtener el menú en cuestión, o sea, cuando presionamos acá, si se fijan, está aquí en la URL, pero bueno, para obtener ese menú utilizamos el hook useService, utilizamos el servicio definido router, que nos da la ruta y una serie de funciones es el que utiliza para la definición de a dónde vamos, de dónde venimos, guarda el historial de navegación, y en este caso utilizamos el router para obtener el current y obtener el menú. Entonces le pasamos el menú y bueno, vemos que si existe un menú definido dentro de los que tenemos cargado en el estado, pues activamos la bandera como que existe, para que aparezca la barra acá arriba. Si no existe, pues nada, no se muestra la barra, y es la función que estamos implementando. En este caso lo tenemos definido para el menú Celestine, que es este que está acá. Por eso nos muestra, entonces el diálogo, cuando lo presionamos, por ahora nos muestra esto porque es lo que tenemos definido en el otro componente dialog, que si se fijan, acá tenemos definido el onTogglePlanner, que es una funcionalidad dentro del launcher, que lo que hace es, utilizando el useService, existe otro servicio llamado dialog, que nos permite levantar el dialog, que es el componente que hemos creado acá afuera, lo importamos y bueno, y le permite mostrar y aquí pasar una serie de datos, que es lo que vamos a estar haciendo en los próximos videos. Y el dialog, por ahora, esto es lo que tenemos una plantilla y un poco de datos estáticos, que esto va a estar se va a ir llenando. ¿Cómo? Pues la idea es que con el planner, luego obtenido el planner, pasarle los datos acá y mostrarlo en el dialog como lo existe en la versión 11, como ya mostré por acá en la versión 11. Tenemos aquí, este sería el dialog. Cuando presionemos, este sería el dialog que vamos a estar creando en los próximos videos. Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos? Pues el launcher, que es el que nos lanza la acción, el elemento registrado utilizando el registry, que es otra de las
componentes, por llamarle. El SysTry, pues lo que hacemos es adicionar el SysTry, el componente que creamos, y de esa manera se nos muestra acá arriba. Por ejemplo, vamos a definir otro planet para otro menú. Vamos a definir otro planet para el menú inventario. Vamos a ver inventario, inventory. La acción por ahora no nos hace falta y un tipo que no lo manejamos. Y en inventory ya tenemos definido. Por tanto, si apreciamos aquí purchase, no pasa nada. Si vamos a inventory, es que no es este menú, me parece. Vamos a ver, vamos a poner otro porque este es el menú padre. Vamos a poner project, no, dashboard. Bueno, cualquiera. Vendor builds. Voy a poner otro. Aparecerá como un menú padre, pues no nos da cosa. Invoicing, vendor builds, no nos está mostrando. ¿Por qué no nos está mostrando? Vamos a ver por qué no nos está mostrando. En este caso no nos muestra porque no hemos actualizado la pestaña. Si se fijan acá, por eso mismo no lo he mostrado, no lo muestra. Y si vamos aquí a vendor builds, pues sí nos lo muestra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que añadir, como lo estamos creando y estamos cargando los planners, cuando el componente es cargado, pues en este momento no tenemos ese planner registrado. Lo que vamos a hacer luego, también otra funcionalidad que vamos a estar haciendo es que al crear, pues utilizando el mismo bus y otro video que hemos utilizado, vamos a estar utilizando esa funcionalidad, que voy a dejar de paso el link acá. Pues al crear vamos a lanzar una bandera por el bus que lo que va a hacer es recargar esta funcionalidad. Por tanto, vamos a estar esperando aquí, además de esta funcionalidad, vamos a estar esperando otra, que lo que va a hacer es recargar los planners cuando se han creado, para que así sea una comunicación en tiempo real. Por ahora este va siendo el video. Espero que les guste y sigan esta funcionalidad que vamos a estar haciendo hasta donde nos permitan. Por ahora es todo. Cuídense. Chau, chau.